Dios se subió a un barco que los marineros no eran judíos. Y cuando se levantó la tempestad, ellos comenzaron a orar a sus dioses. Fíjense bien, a sus dioses. Y como no había respuesta y el mar embravecido, despiertan a Jonás y le dicen: dormilón, levántate, ora a tu Dios a ver si la tempestad se pasa. Y Jonás dijo: yo sé por qué es esta tempestad, porque yo soy hebreo y sirvo al Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. Y yo les aconsejo que me tiren al mar, y el mar se apacigua. Y ellos, dice la lectura, el capítulo 1 de Jonás, que no quisieron hacerlo. Él les dijo: tírenme. Ellos dijeron: no, vamos a ver qué podemos hacer. Y siguieron orando a sus dioses, y no hubo respuesta. Entonces ellos se dirigen al Dios de Jonás: Señor, tú sabes que no queremos hacerlo, pero si es la culpa de este hombre y él lo pide, lo vamos a hacer. Ahí vemos, hermanos, la conciencia de ellos. Aunque eran marineros, tenía la fama el marinero de ser un hombre sin escrúpulos, sin sentimientos, que nada más andaba de puerto en puerto en los barcos, trabajando, cargando, descargando. Sí tenían sentimientos, sí tenían sensibilidad, porque no quisieron matar a Jonás. ¿Qué les importaba si era un judío? Fácil fue haberlo aventado al mar. Entonces, hermanos, cuando Pablo dice a los judíos, los gentiles que no tenían ley, hacen mejor que ustedes. Ustedes que tienen la ley, no la respetan. Un comentario de un hermano, dice él, que la conciencia del hombre no salva, refiriéndose al libro de Romanos, pero sí responsabiliza. Dice él: la conciencia señala el pecado, pero no puede perdonarlo. La conciencia puede ser educada o endurecida, se fortalece con la verdad o se corrompe con el pecado. Por eso la conciencia no garantiza que Dios tenga misericordia de nosotros si no llevamos a cabo la obediencia al Evangelio. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Dijo: yo con buena conciencia he vivido, y lo hice pensando que estaba haciendo bien, pero esa conciencia nada más lo estaba llevando a la condenación, porque estaba persiguiendo la iglesia. Pablo lo que está diciendo, hermanos, que el Evangelio es necesario para todos y no hay excusa para nada. Es el punto de Pablo en este libro de Romanos. Pero el judío pensaba que él no iba a ser juzgado. Este es el asunto que está tratando Pablo. El judío pensaba que porque era judío y era descendencia de Abraham, ellos no iban a pasar por un juicio, nada más los gentiles. Dice Pablo: se equivocan. Se equivocan. El capítulo 2 de Romanos, verso 3. Si alguien lo tiene, por favor. 2:3. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Era la idea de ellos, que ellos no iban a pasar por... Hermanos, si alguien experimentó, probó, vivió juicios fuertes de parte de Dios, fueron ellos. Ellos siempre, Dios los estuvo castigando y castigando. Los liberaba de un problema y se corrompían, y Dios enviaba una nación y los conquistaba. Era el juicio de Dios. Pero siempre pensaban ellos que en algún momento u otro ellos iban a ser
exentos de juicio. Dice Pablo, no. No. Porque Dios ya puso a una persona en particular para juzgar al mundo. No al gentil, al mundo. Es lo que dice Hechos capítulo 17, verso 33. Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Ok? El judío violaba la ley y pensaba que porque era judío, Dios no iba a hacer nada en contra de ellos. El gentil, que no conocía la ley, hacía lo que la ley decía, y dicen ellos, por eso Dios no los va a castigar. No, sí los va a castigar, van a pasar a juicio. Y el gentil que hizo lo bueno, no conociendo la ley, pero está obedeciéndola inconscientemente, ellos serán salvos. Esa es la idea de Pablo. ¿Algún pensamiento, hermano? Aquí nos puede confundir, hermano, porque les está hablando a los judíos. Si primero empezamos con la lectura capítulo 1, y luego le está hablando Sí. a los romanos, pero aquellos que hacían tal cosas, pero luego ya el 2, pues se puede uno confundir si no le sigue leyendo. Le está hablando a los judíos. Sí, sí. Porque en el 3 les vuelve a reafirmar, y aquí tú tienes el sobrenombre. Entonces, a veces se puede confundir que está hablando, bueno, está hablando. No está de una forma general, De una forma general. pero les está haciendo ver que el gentil va a ser juzgado como ellos también. ¿Verdad? Sí, es un justo juicio, por eso la clave de aquí está en el versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido tesoros para ti mismo, ira para bien de la ira y la revelación del justo. Ahí está la clave. Justo juicio de Dios. Y a cada uno le va a dar pues lo que merece. Porque el verso 23, hermanos, de Romanos 2, Pablo dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, ¿y vas a escapar del juicio? Ese era el problema del judío. Nosotros tenemos la ley, somos el pueblo de Dios, somos su especial tesoro. Dice Pablo, se jactan demasiado, pero son inconsecuentes porque pisotean la ley. Pero estos hombres que no conocen la ley ni se jactan de la ley, hacen lo que la ley manda. Hermano. Ajá. Regresando, por ejemplo, a Adán y Eva, Uh-huh. cuando ellos antes de tomar el fruto, ¿verdad? El árbol que estaba prohibido, ellos todavía no tenían libre albedrío, ¿correcto? Antes de tomar el fruto. No, sí la tenía, hermano. Sí, al momento que ellos hicieron la decisión de tomar, Es libre albedrío. sí, pero porque Dios ya les había dicho, de ello no coman. Desde el principio que Dios creó al hombre, lo creó con eso. De todo pueden comer. ¿Ok? De todo pueden comer, excepto de eso. Entonces, pregunta, ¿qué cambió cuando comieron el fruto? No, obviamente sí, pero que cuando comen el fruto, dice, ciertamente cuando comeré ese fruto, le dice, vas a saber El bien y el mal. bien y mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no tengo la respuesta por el momento. Es que eso, bueno, por eso le comentaba, porque parece que en una clase anterior se comentó que, pero, tengo un punto, ¿verdad? Es que parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero se comentó que cuando ellos comían el fruto es cuando ellos empezaron a tener la noción entre el bien y el mal, que es el libre albedrío, ¿verdad? Porque es lo que quisieron saber, hermano. Sí. Como dijo la hermana, la desobediencia. Sí, desobediencia definitivamente, pero a lo que voy es que esa vez yo recuerdo que se dijo que ellos eran como una especie de, como de niños, ¿verdad? Que no tenían esa maldad Antes de comer. antes de tomar el fruto. Pero ahorita que está diciendo usted eso de la conciencia, ¿verdad? Puede ser que esa sea la explicación, que ellos tenían conciencia. Sin embargo, todavía no tenían lo que era la posibilidad de saber lo
mal, el único mal que había en ese momento, en ese lugar, era agarrar ese fruto, esa es la única. Ok. No, pero él podía hacer otras cosas. El gentil, lo que lo guiaba era su conciencia. Pero su conciencia entre qué era lo bueno y qué era lo malo. Adán y Eva habían sido ordenados, mandados, no hagan eso. Sus conciencias les empujó, cuando oyeron la voz del diablo, a hacer lo que Dios dijo, no lo hagas. Y ahí están violando su conciencia en sí. Exacto, pero eso es lo que estaba tratando de entender. No estaban violando su libre albedrío todavía. Bueno, eso es lo que es, hermano. La decisión, el libre albedrío, no es voluntad. Exactamente, eso es lo que yo tengo entendido del concepto de libre albedrío. Ajá. Decide lo bueno y lo malo. Pero Sí. la explicación entre cuando comen el fruto, entre el bien y el mal, entonces, ¿cuál fue la diferencia? Entonces, me explico. A ver, hermano. Se le abrieron los ojos. Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces ahí viene como que es parecido a lo que yo comenté acerca de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Ajá. Y luego regresé otra vez el cassette y mi hermana me comentó y me dejó también pensando. Yo lo dije y ya no se me puso el punto cuando Dios nunca obliga a nadie a que la conciencia de cada quien está libre. Por ejemplo, con Nabucodonosor, que dijo todo esto, yo lo hice con el poder de mi mano, y luego yo dije, Dios le quitó su raciocinio, ¿verdad? No se lo quitó su raciocinio, lo hizo actuar como un animal. Como un loco. Pero no le quitó su raciocinio. No. Pero dice, por un tiempo, por 7 tiempos, que son 7 años, estarás actuando de esa manera. No es un animal, estaba actuando como un animal. O sea, no es un animal. Entonces, sí le quitó la razón, pero lo dice a los 7 tiempos, él levantó la mirada. Esa es una señal de que él quiso reconocerlo. Y Dios le devolvió la razón otra vez. Y fue lo que le dijo Daniel, hermano, cuando reconozcas al Dios Altísimo. ¿Y cuando lo reconoció? Cuando andaba actuando como un animal. Es como decía el hijo pródigo. El hijo pródigo reflexionó después de haber vivido como quiso vivir. Entonces aquí también, hermano, lo que estamos viendo es que toda persona que hacía lo bueno, estaba obedeciendo la ley sin conocerla. Y el que hacía lo malo estaba violando la ley sin conocerla. No matarás. Y el hombre gentil que no conocía la ley, en su mente era, pues no puedo matar. Me venía un pensamiento que estaba estudiando este caso, del ejemplo que puse la semana pasada, si se acordarán, de la tribu. En la ley de Moisés, creo que el capítulo 18 de Levítico dice, no mirarás la desnudez de tu padre ni de tu madre. Y yo dije que en un matrimonio, en esa comunidad, cuando iban a tener sus intimidades con marido y mujer, se apartaban a un lugar para evitar que los niños vieran eso. No que eso era malo, pero al mismo tiempo era vergonzoso hacerlo delante de las criaturas. O sea, actuarían como un animal, el animal hace todas esas cosas a donde le dé la gana. Entonces, si el hombre tiene inteligencia y conciencia, puede saber qué es bueno y qué es malo. Puede saberlo. Se hicieron cuenta cuando les abrió los ojos a Adán y Eva, se dieron cuenta que cometieron. ¿Cuál fue la acción? Sí. Esconderse. ¿Sí? Entonces dijeron, ya empezamos. Y fíjemos, hermano, siguiendo con Romanos 2, el verso 17, dice, pero si tú que llevas el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, está dándole a entender, ustedes son peores que los gentiles, porque se apoyan en la ley, conocen la ley, entienden la ley. Ellos no la entienden y viven lo que la ley dice. ¿Ok? Quería comentar sobre esto de tienes el sobrenombre. El sobrenombre, hermanos, de judío, en realidad el nombre que llevaba
Israel en el Antiguo Testamento que Dios lo identificó fue como Abraham, hebreos e israelitas, nunca judíos. Entonces, ¿por qué se llaman judíos? Porque durante el cautiverio, según la historia, en los años 600 a.C., 2 tribus permanecieron fieles a Dios, Judá y Benjamín. Cuando se dividió el reino de Salomón, 10 tribus desaparecieron entre las guerras y batallas y fueron llevados a diferentes partes del mundo, pero Benjamín y Judá se quedaron muy cerca de las tierras de Judea. Y como eran de la tribu de Judá, los comenzaron a identificar como judíos. De ahí nace la palabra judío, pero no es que Dios lo puso. Recordamos que en el Antiguo Testamento dice Jeremías o Isaías que te será puesto un nuevo nombre cristiano, ya no sería Israel, pero el Antiguo Testamento era hebreo e israelita. Tú tienes sobrenombre y te glorías de ese sobrenombre y te olvidas que eres israelita y hebreo. Hermano. Es que Dios ya tenía un plan desde el principio, simplemente que se va fraccionando, se va viendo por etapas el plan, lo que son las rebeliones o el transcurso del tiempo del pueblo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera sido, vamos a decir, que los judíos, una forma figurada, que los judíos hubieran tenido razón y que Cristo no era el Mesías, vamos a suponer, ¿verdad? Entonces todas las naciones que existen en la actualidad no entrarían dentro de la salvación de Dios, todas las demás, o tendrían que hacerse prosélitos. Entonces no habría la oportunidad que, por ejemplo, en Estados Unidos una persona, al menos que se haga prosélito, pudiera entrar dentro de la salvación de Dios. Entonces, imagínense, tal vez en el tiempo de ellos era una población relativamente más pequeña del mundo, pero en la actualidad, eso es lo que ellos están diciendo, en este tiempo ya no funciona, es obsoleto. Pero aún así, hermano, si los judíos no hubieran reconocido, ni lo reconocieron a Cristo como el Salvador, las naciones podemos ser salvos, Sí, claro. porque vamos a entrar a Cristo. Claro, esa es la realidad. Ajá. Digamos que en un caso, vamos a decir que lo que ellos están diciendo es incorrecto, no tiene lógica. No tiene. Realmente si siguiéramos su pensamiento de ellos, Ujú. ellos fueran la única nación aceptada por Dios Exacto. y todavía no viene el Mesías para él. No, para ellos no ha llegado. A eso voy a decir mi punto de Ujú. por ejemplo, ya se había planeado, ¿verdad?, que el nombre o lo que entendía era aún más amplio para toda la humanidad. Por esa razón, hermano, como dice el texto, que de tal manera amó Dios al mundo, no nomás a Israel. Israel se pensaba que era el consentido. Pero mire, siguiendo leyendo, hermano, Romanos 2, verso 18, dice, Pablo está hablándole al judío, tú conoces su voluntad. Verso 19, te confías en que eres guía de los ciegos, te confías que eres instructor de los necios. Sí, esa era toda la carga que se daban ellos, como diríamos nosotros aquí, ¿cuál sería la palabra? Se jactaban ellos de todo esto, ¿ok? Por eso dice Pablo, ¿y piensas tú que porque conoces todo esto vas a escapar del juicio de Dios? Porque ese era el asunto de ellos, hermanos. El Romanos verso 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe robar, robas. Y los que no conocen la ley tienen en la conciencia no robar. Tú lo tienes en escrito y robas. Hermanos, en el libro de Amós o Oseas, más bien Amós, el libro de Amós decían los judíos,
¿Cuándo pasará el tiempo de la siega? ¿Cuándo terminará el santo sábado para comenzar a abrir los mercados y poder alterar los precios, alterar las medidas, alterar las pesas? Eran sinvergüenzas. Los judíos, hermanos, era una nación dura. Nunca entendió a Dios. Lo hemos leído vez tras vez tras vez. Y ese es el pueblo que los religiosos alaban como si hubieran sido grandes. Israel, hermanos, siempre fue un pueblo rebelde, completamente rebelde. Por eso Pablo dice, el juicio va a pasar porque el Evangelio así lo dicta. Verso 24. Otra cosa aparte de la rebeldía de ellos. El nombre de Israel, de Dios, es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. El verso 24 de Romanos 2. Ya Pablo de plano, hermanos, como que está fastidiado de la actitud de este pueblo que siempre se está jactando, que somos, no eran nada. Por ustedes mismos, el nombre de Dios es blasfemado en el mundo entero. Como está escrito. Bueno, ¿dónde está escrito? Si alguien lee Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Hermana Figueroa, ¿puede leer ese texto, hermana? A ver qué dice. 36, 22. ¿Sí? Por donde quiera que ellos pisaban, hermanos, como decimos, pisa el zacate y se quema. Donde quiera que Israel anduvo. Si fue en el cautiverio de Babilonia, comenzaron a hacer lo que los babilonios. Si fue en el cautiverio de Siria, hicieron lo de los sirios. Si fue en Palestina, de los filisteos, hacían lo que los filisteos. Y el nombre de Dios era blasfemado. Y no que son un pueblo especial, único, santo, hermano. Ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto lo está diciendo, por eso dice Pablo aquí, como está escrito. Pues ¿dónde está escrito? Pablo está, hermanos, recordándoles a ellos la historia de ellos, que estaba escrito aún, lo rebelde que eran. Hermano. Dice el libro de Oseas que ustedes me llaman el Altísimo. Ajá. Me llaman el Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Y esa comparación con nosotros, que ahora somos el Israel espiritual, pues es lo mismo, hermano. Que tenemos que andar con pies de plomo en el piso, porque donde quiera que vayamos, si no actuamos conforme el Evangelio, estamos blasfemando el nombre de Cristo. Así es. Exactamente lo mismo. Así es. Está pasando lo mismo. Así que así es una enseñanza para aplicarla. Y no es cierto, hermano, que en otras ocasiones hemos dicho, como ejemplo, con el comportamiento de uno dice la gente del mundo, mira, y dice que son cristianos. Exactamente, esa es la forma que se blasfema cristianos, se blasfema el nombre de Cristo. Israel hacía lo mismo, hermano. ¿Ya? Sí, hermano, siempre estuvo Dios fastidiado con este pueblo. Y uno no entiende, hermanos, no entiende que Israel
antes de que fuese un pueblo sacado de la esclavitud, eran eso, esclavos, no eran nada. Y de esclavos los hizo una nación. Y una nación, hermanos, que el Dios de ellos hacía milagros. Los dioses de las naciones no hacían nada. Y aún así fueron necios, hermano. Dice que aquel que no aprende la historia está destinado a volver a cometer los mismos. A volver a hacerlo. Israel, cuando entra Jesucristo, ¿se acuerda de la predicación que estaba diciendo Hosana de Hey. David? Dice, cuando era el rey David, que no eran reyes, más antes que ellos pidieron reyes, porque las Hey. naciones tenían Hey. reyes. Entonces ellos querían, cuando viene Jesucristo, querían a alguien que los liberara de algo que ellos mismos se metieron. Ajá. Por decir, bueno, puedes decir por qué Roma les colonizó en nuestros países, ¿no? Pero cuando ellos antes, ¿verdad? En otros pueblos, la idolatría, Dios permitía eso, porque, o sea, permitía que los colonizaran o que los, ¿cómo se dice? Que los conquistaran. Conquistaran. Entonces, cuando Israel tiene un rey que es David y entra, estaba en su máximo esplendor y tenía un rey, era una potencia mundial. Y lo fue. Tuvieron todo. Ya. Y entraba, y esa es la diferencia, cuando David entró en un caballo de guerra, Ujú. caballos simbolizaban fuerza, potencia, Todo. lo que era la grandeza, y entraron en su máximo esplendor, lo tuvieron. Ujú. Sí tuvieron esa fuerza, no fueron esclavos ya más. No. En ese momento. Ya. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede? Que se vuelven otra vez a la idolatría. Ujú. Los reyes hacen que pase eso, David lo que pasó, Salomón lo que hizo. Salomón fue el que inició eso. Exactamente, pero David también, con su pecado, hizo una desestabilidad en su pueblo, tuvo consecuencias. Seguro. Entonces, cuando viene Jesucristo y entra en un pollino, Un pollino. es completamente diferente. Y ellos querían otra vez a un rey que entrara como entró David. Cuando lo tuvieron, no lo supieron controlar, no lo supieron retener ese poder. No tuvieron ese control. ¿Por qué? No es cuestión militar, no es cuestión material, sino en cuestiones que se fueron conocidos. Volvieron a repetir. Volvieron a la historia. Así es, mi hermano. Al ver otro verso de Ezequiel, el texto que leyó el hermano, buenísimo, el de la hermana. El verso 23, mi querida hermana, de Ezequiel 36. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. Ya. ¿Sí? Yo voy a hacer que mi nombre se levante. Y sí lo hacía, hermanos, pero lamentablemente ellos lo volvían a pagar. Ese era el corazón, hermanos, cuando hay un texto, me parece que está en Ezequiel también, que Dios le dice a Ezequiel, te voy a mandar a una gente de corazón como diamante, imposible de lograr alcanzar la conciencia de ellos. Israel, hermanos, verdaderamente fue un pueblo rebelde. Por eso Pablo dice en el verso, vamos a ver, estamos considerando Romanos capítulo 2, deje ver, leyendo para cerrar este capítulo 2, hermanos. Dice el verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el gentil, aunque no tenía la ley, practicaba la ley y Dios los iba a justificar.
los hacedores de la ley. En sus conciencias están viviendo, están haciendo lo que yo he mandado. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra escrita en sus corazones, dando testimonio. No tenían la ley escrita, el judío la tenía escrita, pero ellos la tenían en sus conciencias. Podían ellos distinguir entre lo bueno y lo malo, y el judío no sabía distinguir ni uno ni otro, aunque tenía la ley escrita. Por eso Pablo parece que estaba poco molesto con esa actitud. Bueno, pero ¿por qué tanta paciencia si el Señor le dio y les dio tanto que lo estuvo tolerando al pueblo de Israel? Bueno, yo he entendido más, creo yo, que por dos razones, por su misericordia y por su palabra, la palabra que le había dicho por medio de Abraham, y luego pues la misericordia, por eso paciencia tras paciencia, más de 2 o 3 mil años les tuvo paciencia al pueblo. Dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo del 11, el 12, dice: si sufrimos también reinaremos con él, si le negaremos él también nos negará, y si fuéramos infieles, dice, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. La palabra que le había dicho a Abraham, el amor se la cumplió. Es la que estaba ahí trabajando con ese pueblo que siglo tras siglo, no año tras año, siglo tras siglo, seguía en las mismas circunstancias. Por el amor y la promesa a Abraham. Es el amor, ¿no? Era un pueblo completo, porque a Moisés le dijo, déjame traer acabarlo. Dijo, no, por favor, le rogó Moisés que no lo hiciese. Ahí, la paciencia se acabó. Dice el verso 26, si pues, notemos el argumento de Pablo, si pues el incircunciso, que era el gentil, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, el incircunciso estaba más limpio que el circuncidado, que era el judío. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. No había otra cosa, hermano, nada más que como el torero clavó la espada a Pablo. Hermano. En esta ocasión Pablo le está hablando a líderes religiosos, ¿verdad? Se lo manda a la iglesia para que sepan, porque el judío todavía probable dentro de la iglesia tendría esa mentalidad. Pero mayormente, hermano, bueno, no sé si estoy en lo correcto, mayormente eran los líderes los que hacían eso al pueblo. Sí, sí. Hace un comentario de que por qué Dios tenía esa paciencia, ¿verdad? Ajá. Así. Pero es que no todo el pueblo era igual. No, no todo. No todo el pueblo era igual, o sea, realmente la mayoría eran los líderes y porque el pueblo, o sea, hay un versículo que dice, ustedes les ponen cargas pesadas que ni siquiera ustedes pueden llevar. Correcto. Entonces, sí había como una cierta, una tiranía dentro del pueblo. De parte de ellos. Por cuestión de los líderes. Hermano, ¿levantó usted su manita? No. ¿Ni una? Ok. Vamos viendo el verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y esto es lo que ellos estaban siempre agarrados. Hace algunos años, lo he mencionado, cerramos con este comentario. Lo he mencionado que hace unos 6, 8, 10 años hicieron una nueva sinagoga a los judíos aquí en McAllen, allá por donde está el teatro. Y mandaron traer a un rabino de Houston para inaugurar el lugar y trajeron una nueva Torá. La Torá es el libro, es un rollo que tienen ellos.
y lo tienen guardado como algo especial, único. Y el rabino que vino lo traía abrazado y anduvieron dando 7 vueltas alrededor de la sinagoga, cantando alabanzas a Dios con él. Era la confianza de ellos, la letra, el papel, el rollo. Dice Pablo, eso no vale. Lo que vale es el corazón. Y el gentil tenía más corazón que ellos. Cerramos así, hermanos. Capítulo 2, gracias.